Bien, atentos. Vamos a iniciar actividades de una charla guía acerca del material, del contenido del material del trabajo que tienen que completar. Mientras se integra el resto de estudiantes, vamos a hacer un breve repaso de la charla de la anterior clase, ¿sí? Brevemente, hemos comenzado a abrir algunos detalles, no todos, de los elementos semiconductores, ¿sí? Donde este material es el fuerte, donde ustedes tienen que desarrollar, y por eso yo entro con un poco de guía. También la tienen, la hoja la tienen en PDF, el contenido literal, ¿sí? No hay este tipo de trabajo, por eso esto viene a complementar la parte literal, donde ustedes tienen que ir ampliando, y en base a la guía que se da ya de forma gráfica, ustedes tienen que potenciar con figuritas, con imágenes que se bajan en internet, etcétera, etcétera. Sin embargo, no tienen que desvirtuar la línea. ¿Sí? Por ejemplo, aquí estamos hablando de la brecha de un elemento semiconductor. Lo adecuado es que se puedan bajar una imagen en ese mismo contexto, no salirse del contexto, ¿sí? Bien, seguimos integrando el grupo. Okay. Bien, brevemente hemos comentado en la anterior clase, por ejemplo, que el promedio del intervalo de la brecha de un semiconductor es alrededor de un electronvoltio. Esta parte habíamos recomendado que no necesariamente es un valor estricto, ¿no es cierto? Entonces, gira alrededor de los elementos de los intervalos, especialmente de potencial, de la energía potencial más que todo. Por otro lado, a 0 grados Kelvin, perdón, a 0 Kelvin, ¿sí? Habíamos comentado que los electrones están cerca de la banda de valencia. Esto estamos recordando, este no es nuevo por si acaso, ¿sí? Esto es hasta que se integren dos estudiantes más y enganchamos con el resto. Banda de valencia, el intervalo energético en los semiconductores es de este orden, banda de conducción, y nótese la línea suave por el medio, es la energía de Fermi. Bien. Entonces, con esta idea de que hay una banda de conducción, una banda de valencia y una banda de conducción, y al medio de ellos hay una brecha prohibida, ¿sí? Es que hemos comenzado a hablar de los elementos semiconductores, ¿sí? Por ejemplo, la característica de los semiconductores, a diferencia de los metales, es que cuando la temperatura se aumenta en un semiconductor, existirá mayor cantidad de flujo electrónico, ¿sí? Esto es totalmente opuesto a lo que sucede en una conducción metálica, ¿sí? Luego, hemos hablado en la anterior clase del elemento de dopaje, ¿sí? Hemos hablado de los elementos de dopaje. Hemos quedado que dopaje no es en sentido estricto del significado de la palabra, ¿sí? Sino que la parte del dopaje significa introducir cerca de alguna de las bandas, introducir nuevos elementos, nuevas sustancias. Cuando se agrega nuevos elementos o sustancias cerca de la banda de conducción o cerca de las bandas de valencia, se dice que el conductor o el semiconductor está dopado, ¿sí? Bien, otro denominativo al dopaje es basura, ¿sí?
Bueno, son elementos que se utilizan en el desarrollo y que ustedes van a encontrar. Todo eso significa lo mismo. La idea en un elemento semiconductor, saltar esta brecha a la banda de conducción, los electrones, ¿sí? Y al momento de saltar el electrón, habíamos creado que deja un hueco, ¿sí? Pero ese hueco se mueve. ¿Dónde? En la banda de valencia, es un protón, entre comillas, ¿no? Entonces, de alguna manera, el electrón ha recibido cierto tipo de energía que logra saltar la banda prohibida, y aquí se genera un flujo eléctrico generando el mecanismo de conducción. Esto estamos hablando que aquí se puede excitar o incitar a los electrones al salto, inyectándoles campo eléctrico, de tal manera que el campo eléctrico, cuando interactúa con carga, genera energía, ¿sí? Y ese orden de energía es suficiente. Entonces aquí se crea un flujo protónico en este sentido, y luego en esta otra parte se genera un flujo eléctrico, ¿sí? Entonces ya uno de los mecanismos para acelerar o aumentar el flujo, tanto eléctrico como protónico, es, además de la temperatura, aquí estamos hablando, además de la temperatura, se puede utilizar un campo eléctrico, ¿sí? Bien, y por último, en la charla anterior, cuando la sustancia se coloca cerca de la banda de conducción, se habla que los átomos de estas sustancias donan electrones, ¿sí? Donan electrones de tal manera que ellos pueden saltar a la banda de conducción, ¿sí? Con un leve estímulo, entonces se aumenta bastante el flujo cuando hay donadores cerca de la banda de conducción. Ya le habíamos resumido que se llama un semiconductor del tipo N, cuando el donador está cerca de la banda de conducción, ¿sí? Luego, incluso tenemos un orden de energía para que realice el salto. Este intervalo es de 0.05 electronvolt. Bien, de esta manera ahora hemos recordado al semiconductor tipo N, que contiene elementos donadores, basurita, o está dopado cerca de la banda de conducción. Bien, de modo inverso, es que cuando se colocan sustancias cerca de la banda de valencia, ¿sí? Esto implica que los electrones de aquí saltan y este átomo y estos átomos aceptan, por eso se llama aceptor. Y luego, de alguna manera, se hace más fácil o más pequeña la banda prohibida, y con una leve presencia de un campo eléctrico, entonces les permite saltar a la banda de conducción. Cuando la ayuda viene de esta manera, entonces estamos hablando de que el semiconductor es aceptor, acepta electrones, estos átomos que están vacíos en la última capa de valencia, aceptan electrones, y luego, como ya tienen una cierta energía, ya les alcanza para poder trabajar. Bien, entonces, de esta manera se identifica a un semiconductor tipo P, cuando el dopaje está cerca de la banda de valencia. Tipo N, cuando el dopaje está cerca de la banda de conducción. Bien, entonces, esa fue la charla en la que hemos concluido la clase anterior, y se asume que ustedes todo este material ya tienen que ir documentando para que no se les vaya cargando. Ahora vamos a continuar de aquí, ver qué sucede. Ahora vamos a trabajar de la siguiente manera. Como ya tenemos una idea del mecanismo de conducción para un semiconductor tipo N y un tipo P, ahora lo que vamos a ver es qué sucede cuando unimos
un tipo P con un tipo N con un tipo P o un tipo P con un tipo N. Entonces, la breve charla que vamos a tener hoy, breve en sentido de que no voy a saturar, ¿sí? Para que se les dé tiempo para reaccionar. Entonces, aquí vamos a hablar qué pasa si es que vamos a unir estos dos semiconductores, los vamos a unir, ¿sí? Bien, entonces la idea viene de la siguiente manera. Vamos a unir, este es material nuevo. Aquí voy a anotar, son las 14:15. 14:15, estamos con 17 estudiantes. Hoy es 02, 09, 2020. Oh, ¿sí? Estamos con 17 estudiantes y el nombre de cada uno de ustedes la tengo en lista que sale aquí en Zoom. Ustedes también creo que la pueden ver. Bien, entonces vamos a hablar de la unión, porque así la vamos a llamar. Unión tipo PN. ¿Sí? Tipo PN. En otras palabras, el orden de unión es un semiconductor tipo P se une con un semiconductor tipo E. Punto. Ok. Voy a realizar el esquema simbólico de esta unión. Está un poquito exagerado. Por ejemplo, con rojo voy a dibujar la separación de ambos. ¿Sí? Y en este lado vamos a proponer que está el semiconductor tipo P y en este otro lado vamos a proponer que está el semiconductor del tipo E. Entonces estamos hablando de la unión P-E. Por otra parte, vamos a dibujar la banda de conducción de ambos. Esto más o menos viene a ser así, esquemáticamente, ¿no es cierto? En forma esquemática vamos a dibujar. Y en el tipo P está cargado con electrones. Entonces vamos a simbolizar algunas figuritas con carga negativa. ¿Sí? Con carga negativa, recreando a los electrones que pertenecen al semiconductor tipo P. Y de la misma manera, aquí vamos a recrear algunos elementos, los huecos o los protoncitos, con carga positiva, positiva, positiva. Bien, ahora, ¿qué es lo que sucede? En esta región hay algunos huecos, voy a dibujar así, que están en movimiento caótico. Estos son positivos, positivos, positivos. Y en este lado, en esta parte del semiconductor tipo N, técnicamente tiene los electrones a las cargas negativas que se están moviendo en forma caótica. Estos son portadores negativos. Bien. De esa manera, aquí tienen la línea de unión de ambos semiconductores. Entonces, vamos por orden. Si nosotros observamos, ahora este es un semiconductor, uno solo, este de aquí. Y es un semiconductor tipo PN, en ese orden. En este lugar hay un elemento común, ¿sí? Entonces, esta partecita, vamos a decir que es la primera, toda esta parte
la segunda y toda esta parte la tercera. Entonces un semiconductor tipo PN está conformado de 3 partes. Uno, donde solo existen protones o huecos en movimiento. La parte 3, donde solo existen cargas negativas en movimiento, pero esto corresponde. Y esta es la parte común a ambos. Esta es la parte común. Por eso se dice que un semiconductor tipo PN está formado por 3 partes. Ahora vamos a ir describiendo la parte que a nosotros nos interesa. Donde va a haber intercambio flujo eléctrico es en esta región. Es en esta región. ¿Sí? Ok. Y se puede deber a dos motivos. Dos formas que nosotros podemos aquí generar energía. ¿Para qué? Para que se crucen de un lado a otro y generen corriente eléctrica. ¿Sí? Bien, entonces, uno de esos lados, vamos a escribir así, uno de esos motivos es un campo eléctrico, como este ya es un material, un elemento semiconductor, entonces un campo eléctrico integrado. Bien, otra forma de incitar a que haya movimiento eléctrico, protónico o electrónico, es la presencia de un potencial eléctrico. También integrado, potencial eléctrico integrado. Bien, esto tampoco es novedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso lo hemos visto cuando estábamos trabajando en la parte de la energía, cómo nosotros podemos incitar al cambio de los electrones que estaban en la banda de valencia a la banda de conducción. Entonces, aquí por diseño, porque este es un elemento semiconductor tipo PN, ya tiene elementos electrónicos como un campo eléctrico y un potencial eléctrico. Ok, entonces veamos aquí lo siguiente. En este lugar, aquí voy a bajar una línea para hacer gráficas, ¿sí? Si bajo estas líneas para hacer algunos gráficos, y aquí voy a introducir el eje X, aquí también el eje X. Son dos grafiquitos que quiero hacer. Si en este lugar, en el lugar P, se coloca un terminal positivo de un potencial externo, ¿sí? Entonces va a generar una diferencia de potencial y luego va a crear energía para que en esta sección haya movimiento eléctrico de un lado al otro. ¿Sí? Bien. También, no simultáneamente, también en este lugar se puede colocar un potencial eléctrico positivo aquí para incitar el movimiento de un lado al otro. Sin embargo, jamás se pone los dos al mismo tiempo. Lo que se puede hacer es poner un polo positivo y uno negativo. Supóngase, ponemos un polo positivo aquí y uno negativo allá. Luego podemos poner un polo positivo aquí y uno negativo aquí. O sea, simultáneamente, así como están, no. Sino simplemente, estos son elementos externos de potencial integrado. ¿Sí? Aquí estamos hablando de potencial integrado y luego genera la energía suficiente para poder
crear un flujo eléctrico. Ok. Cuando se trabaja de esta manera, cuando se coloca un potencial positivo en el lado P, entonces surge lo que se llama la polarización. Polarización directa. ¿Sí? Esto ya es un nombre más técnico. Cuando nosotros, entre comillas, enchufamos la parte positiva de una diferencia de un potencial, porque esta es una fuente, entonces en el semiconductor surge una polarización directa. ¿Qué pasa si la parte positiva de un potencial eléctrico se coloca aquí? Hay una polarización inversa. Entonces aquí vamos a notar que existe una polarización inversa. Bien. De nuevo, no implica que ambos suceden al mismo tiempo. No se le ponen positivo, que me hacen reventar el material. Solo que yo estoy aprovechando la figura para no dibujar dos veces. Ahora atentos. Resumen. Cuando se conecta en el lado P de un semiconductor el polo positivo de una fuente, en el semiconductor se produce una polarización directa y genera una corriente eléctrica. ¿Sí? Entonces, ¿para qué nosotros queremos hacer una polarización directa? Queremos que pasen los electrones de la banda de valencia a la banda de conducción. ¿Sí? Entonces, cuando hay una polarización directa, sucede eso. Y va a existir una corriente eléctrica que aumenta. ¿Sí? ¿De qué manera aumenta? De tipo exponencial. ¿Listo? Atentos. Cuando nosotros colocamos el polo positivo en el lado P de la unión PN, al sistema se lo polariza directamente y surge una corriente eléctrica, ¿sí?, en continuo aumento. ¿De qué manera aumenta? De modo exponencial. Bien. En este lado, cuando surge una polarización inversa, ¿sí?, lo que hay es una corriente, va a haber corriente muy pequeña. Entonces vean ya la característica de este material, de este elemento semiconductor único, ¿no es cierto? Cuando usted lo conecta de esa manera, por supuesto aquí el polo negativo viene aquí, va a existir un flujo eléctrico pequeñito, pequeño, casi cero, pero no es cero, ¿sí? Entonces polarizar inversamente a un conductor, un semiconductor de tipo PN, significa que nosotros queremos una corriente muy pequeña. Sin embargo, si queremos una corriente grande, pues invertimos la conexión para generar una polarización directa, porque ella nos va a generar un aumento exponencial de la corriente. Bien, entonces esas son pequeñas características de cuando se colocan de esta manera los potenciales ya en contacto con el semiconductor. Veamos esta gráfica entonces con el campo integrado, ¿sí?, con el campo integrado X, y aquí vamos a dibujar el campo, ¿sí?, campo eléctrico. Por si acaso esto se refiere a un gráfico. La gráfica del campo viene de esta forma.
Si lo voy a repintar, baja un poco y el otro es de este tipo, sube. Y luego continúa. Entonces voy a repintar cómo se comporta el campo en función a la distancia. Este es el campo, luego baja, sube y genera un triángulo pequeñito. ¿Sí? Y todo esto es el comportamiento del campo eléctrico en función de X cuando el sistema se quiere utilizar una polarización modo directo. Ahora, en este lugar vamos a dibujar X. En este lado la diferencia de potencial. B. La diferencia de potencial. La gráfica voy a dibujar desde este lugar. ¿Sí? Comienza a crecer un poquito. Crece. Y luego se mantiene. Ok. Entonces la gráfica viene así, un poquito crece en este lugar. De esta forma. Y luego se mantiene por más tarde. Y este lugar, cuando ya está estable el circuito o el sistema, es un potencial B sub 0 uniforme. Entonces ahí tenemos ya el comportamiento del voltaje en función a X. La parte interna de un semiconductor. Por eso estos elementos están integrados en el. Bien. Entonces, veamos lo siguiente aquí. Aquí hemos hecho un comentario literal. Polarización directa. ¿Qué sucede? Okay. Aquí hicimos un comentario acerca de la polarización directa y simplemente habíamos enunciado de que existe un aumento exponencial de la corriente. Y cuando tenemos una polarización inversa, hay corriente, pero es muy pequeña, ¿sí? Ahora le vamos a poner una relación a estos comentarios directa sin deducir, ¿sí? Entonces aquí voy a escribirla mejor. La corriente, ¿cómo se comporta? Como un valor inicial uniforme, paréntesis E, menos 1, cierro paréntesis, y aquí escribo la carga, la diferencia de potencial, la constante de Boltzmann, esta forma ya la conocemos, y la temperatura. Ok, entonces esta partecita quiero que la copien bien, y para nosotros ella va a ser nuestra fórmula número 1, porque la primera formulita que estamos anotando, ¿sí? Ahora, con esta relación, nosotros podemos ya, cuando se haga un circuito, ya se puede medir cuánto de corriente o cuánto de corriente. Se utiliza la misma relación, pero no en este circuito. ¿Sí? Aquí determinamos la carga eléctrica, la diferencia de potencial, la constante de Boltzmann, la temperatura. Generalmente estos datos son uniformes, ¿sí? Excepto el potencial que puede ser variable. Este es el potencial, la corriente inicial, o sea, la corriente de base. Ahora, por ejemplo, voy a dibujar en este lado una polarización. Una polarización directa. ¿Sí? Aquí en el sistema está todavía ambiguo, porque solo se quería explicar qué sucede, y el comportamiento del campo en función a la distancia, del potencial en función a la distancia. Epílogo: para estas relaciones dibujamos, escribo, copio esta. No la he deducido, directamente la vamos a utilizar de esa manera. En la polarización directa ya se puede dibujar ahora uno de ellos, no los dos, ¿sí? ¿Cómo quedaría el esquemita de una polarización directa?
Ok. Entonces, simplemente esto es el tipo P del tipo N. No se entra en mayores detalles en la parte del contacto. Y aquí podemos dibujar el potencial externo de esa manera. Y ahí tenemos ahora un cierre. Ahora esto está más decente que el anterior. Esto es positivo, negativo. Y por supuesto la FEM, ¿no es cierto? Está por demás o es obvio que la circulación de corriente viene en ese sentido. ¿Sí? La circulación de corriente ok, entonces de esta manera aquí ya hemos logrado dibujar algo más compacto que esta figura. Ok, ahora atentos. Si nosotros utilizamos esta relación para determinar el comportamiento de la corriente, porque eso es lo que al final nos interesa, se puede graficar. ¿Sí? Voy a intentar hacer una gráfica aquí. Aquí tengo más espacio, entonces voy a tratar de hacer una gráfica de este tipo, así, donde aquí tengo el voltaje, voltaje, y en este lugar la corriente. Pero como son corrientes pequeñas, entonces vamos a trabajar con unidades pequeñas, por ejemplo, 1 miliampere. Tampoco estamos hablando de voltajes gigantes, ¿sí? Si graficamos la relación, por ejemplo, indicamos este valor, ese valor se encuentra por este lado. Voy a exagerar un poquito. Entonces, esta alturita es el valor de I sub 0. Pero estaríamos hablando en este sentido, que es la polarización inversa. Y en este lado vamos a representar la polarización directa. Bien, lo que queremos ver es el comportamiento de la corriente y más o menos esto tiene una subida, la gráfica de esta función tiene una subida de esta forma. Y luego por aquí se dispara un poco. Ok. Entonces a mano alzada he dibujado la función. Y he visto en algunos manuales el orden de las corrientes. Por ejemplo, el orden de la corriente de base está entre más o menos unos 20 microamperes. Corriente muy pequeña. ¿Sí? Eso ya lo iremos anticipando. En este lado que la polarización inversa genera una corriente muy pequeña. Ahora, viendo un manual, ese orden más o menos es de 20 microamperes. ¿Sí? Y en la gráfica, por ejemplo, está escalonada de esta forma. Aquí estamos hablando de 0,5, imagínense. 0,5 voltios. Y más o menos voy a dibujar lo siguiente. Estoy aquí, lo voy a subir aquí y lo voy a hacer ahí. Para que más o menos haya un orden de la corriente. Este puntito más o menos corresponde a 20 miliamperes. ¿Sí? Y si esto es 5, más o menos por aquí es menos 0,5, ¿no es cierto? Y luego si esto es 1, esto sería menos 1. Entonces por aquí es negativo, positivo. De todas maneras aquí anotaría, este es el orden de 0,5 voltios. ¿Sí? Y esto implica simplemente que ha habido cambio. Invertimos la polaridad, entonces
Aquí este circuito me está graficando los dos. Bien, entonces, en lo que respecta a la unión tipo PN, queda de esa manera. Aquí ustedes, o sea, todo lo que yo quiero hablar de la unión tipo PN en sentido de interpretar, ¿sí? Es esto. Luego vamos a entrar a la otra etapa de uso de circuitos. Entonces, de la misma manera como yo hice un breve resumen, primero, lo que van a hacer ustedes es darle secuencia y ustedes le aumentan en forma literal la explicación, ¿sí? No vale salirse de ella porque pueden escribir un libro, no es esa la idea, pero tampoco escribir menos de lo que se está proponiendo, porque aquí se estudian sus límites mínimos de escritura y sin salirse de ese rol. Entonces, ustedes aquí me complementan, para no repetir, qué sucede con el conductor NP, ¿sí? Y me hacen el desarrollo, ¿cómo? Explicando cómo funciona, si se polariza inversamente o no, cuántas partes. La bola de fuego, yo te aprovecho, yo te meto una presión impecable y trato de hacer lo mejor posible. Un segundito. y me dicen, ay no, chinchulín. Pero bueno, ojito al daño, esto es partida, prácticamente esto es partida, prácticamente, mamá querida. Es que no sé, me pasa, antes de no tiene estaba perfecto. Ahora vengo y prácticamente que me resfríe. O sea, yo también, el otro día también me picaba la nariz y ya me empecé a...
Bien. Entonces vamos al epílogo de la guía de hoy. Se ha hecho una breve descripción, casi literal, ¿sí?, del comportamiento de un semiconductor. Breve explicación del comportamiento del campo integrado y el potencial integrado de un semiconductor, lo que significa polarización directa por la polarización inversa. La relación con la que se puede graficar, ¿sí?, la parte de la polarización inversa y la polarización directa, ¿sí? Entonces aquí, en este sector, hacia este lado, se dibuja, se ejecuta la relación y grafica el amperaje, ¿sí? Y del lado positivo hacia ese lado, con la misma relación en la polarización directa, también el amperaje. Comparado, el amperaje en la polarización directa es muy grande en comparación cuando se trabaja con el elemento semiconductor con una polarización inversa, ¿sí? Entonces, hasta ese lugar es suficiente la explicación literal. En ese sentido, ahora hay que repetir la misma dosis para el semiconductor de la unión NP, ¿sí? Entonces, la charla de hoy ahí la vamos a detener. ¿Por qué estoy yendo así un poco lento, entre comillas? Porque entre clase y clase tenga usted la oportunidad de ir documentando en forma literal ya los contenidos que ya no se pueden evitar y que tampoco los podemos obviar. Entonces, para la próxima clase, ¿sí?, ustedes me hacen ese desarrollo idéntico, pero con cuidado de la explicación, ¿sí? Y finalizan de la misma manera para este conductor. Y por último, conmigo, el día lunes, ya en forma más rápida, vamos a trabajar con los elementos P, N, P, N, P, N. Aplicaciones, circuitos, y más o menos estamos a 3 clases de guía de concluir el material general con el que nos interesa, ¿sí? Esto se da el lunes, ¿sí? Y estas 2 voy a dar el lunes completo, alguna explicación más detallada. Luego las aplicaciones, circuitos, estaríamos terminando el día martes, el día miércoles de la próxima semana. Técnicamente estaría culminando la parte principal de su trabajo. Entonces, quedamos hasta ahí. Y si tienen alguna consulta respecto al contenido de este material, pueden preguntar. Bien, estamos en sección, usted pregunta acerca del material que hemos barrido. ¿Sí, lo escuchan? Bien, entonces en este momento son las 14:54. Un segundito, vamos con asistencia de 16 estudiantes. Lo escucho, señor Christopher. ¿Cuál es su preguntita? Disculpe, ¿podría explicar lo del gráfico que hizo de potencial eléctrico? No lo pude escuchar. ¿Este gráfico de aquí? El de arriba. Ah, ya. Estos gráficos, ¿sí?, es del potencial eléctrico. Ahora, ¿cómo nosotros podemos sacar el potencial eléctrico? Por ejemplo, le voy a explicar a su compañero. Voy a hacer un breve comentario aquí, ¿sí?
Si nosotros tenemos esta relación, la ve aquí, ¿no es cierto? Entonces, tiene dos alternativas. Despeja el valor de P, de B, y tiene el potencial en función a la corriente. Y hace el gráfico, ¿sí? Entonces, esta relación es general. No la estoy abriendo ni la estoy deduciendo, pero sí es una ecuación general que permite evaluar, ¿sí?, a este tipo de semiconductores en la corriente, en este caso, en función al potencial. Porque si trabajamos en función al potencial, entonces esto implica que el resto de los elementos son uniformes, son constantes. Bien, entonces de esa manera, como nosotros aquí tenemos una función en función del potencial, o si ustedes quieren, Y en función a X, ¿sí?, lo que puede hacer es despejar B en función a Y. Punto. Entonces, de esa manera es que se hace la gráfica a mano alzada, porque tampoco estoy haciendo una gráfica ejecutando número por número esta relación. Y por último, si es que no quiere despejarla de aquí, como usted tiene que entender esto, entonces ya tiene una idea de esta relación. Su trabajo es averiguar, porque este es un trabajo donde usted tiene que averiguar algo, ¿sí? Pero de todas maneras, si es que no quiere averiguar una relación hechita o despejada, simplemente la despeja de aquí y todos los elementos como que es la corriente, el base, la carga, la constante de Boltzmann, la temperatura, pues son constantes, ¿sí? Entonces tendría que graficar B en función de I y no I en función de B. De esa manera pueden encontrar estas relaciones. Por ejemplo, aquí les voy a recordar la relación del campo eléctrico, que es igual a menos el operador por el potencial, que nosotros estamos utilizando, potencial en función a X. ¿Sí? Esta es una relación de teoría de campos, ¿sí? Como es función de una variable, entonces la relación del campo, un vector, es igual a menos la derivada total de B. Como está en función a X, entonces sería respecto de X. Luego, escribe el diferencial de B es igual a menos el valor del campo por el elemento diferencial de X. ¿Sí? Y por último, integra, como si este es un dato uniforme, a pesar que aquí está como variable, entonces simplemente la integral de X que tiene ahora el potencial en función al campo. Ya son elementos de teoría de campos que estamos utilizando, ¿sí? Esto es lo que en primera etapa quiero evitar. Por eso es que les digo que ustedes pueden averiguar en forma directa. Entonces aquí tenemos una relación directa entre el potencial, lo puedo escribir así, la variación de potencial, porque es un delta, va a ser igual a la variación de un campo en función a la distancia. ¿Listo? Ven, entonces aquí tengo el potencial en función a la distancia, y aquí tenemos el campo eléctrico, y usted ya podría utilizar esta variante de aquí. Por otro lado, el campo, de acuerdo con la ley de Coulomb, el campo está en función a R, pero uno de sus elementos de la ley de Coulomb es la carga. ¿Sí? Entonces, necesariamente cuando utilice la ley de Coulomb, esto es campo, no me voy a confundir con energía, ¿sí? La ley de Coulomb varía en forma inversa proporcional a la distancia, pero su elemento principal es la carga, que es una constante. Si usted deriva la carga en función al tiempo, ¿qué es lo que tiene? La corriente. ¿Sí? Entonces, si derivamos esto en función al tiempo, derivamos esto en función al tiempo, y sobre T, ¿qué es? Corriente. ¿Y qué es lo que tiene aquí? Corriente. ¿Sí? Entonces, esos detallitos de materias previas, bueno, no las estoy tocando, porque sé que me refiero a un público que ya pasó esas cosas, si no tendría que dar una clase
repetirles clases de teoría de campos, de física 3, de física 2, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Cómo deben trabajar? Ustedes tienen esta relación, averigüen para usted la forma más sencilla de hacer. ¿Y dónde puede encontrar el material? Características en un semiconductor de un tipo PE. ¿Sí? Entonces, la tarea de ustedes es descifrar para que usted entienda si es que no lo entiende de esta manera. Bien, de la misma forma, cuando termine de hacer esto en forma similar, me aumenta esto para que no se me enfríen y ya lo tengamos de esta relación. Entonces, en esta clase no voy a saturar más el material. La próxima ya entramos casi a la parte semifinal y luego en aplicación estaremos entrando a los miércoles. Por hoy eso es todo, si es que no hay otras consultas, ¿sí? Bien, voy a hacer lo siguiente. Les voy a poner esta primera, ahí por ejemplo, hasta este lugar. Lo que pueden hacer ustedes es sacarle una foto. Porque si es que no han tomado buenos apuntes, sáquenle una fotito. 5 segundos es suficiente para sacarle una foto. Bien, vamos a asumir que le saco una foto y luego sacamos otra fotito, el epílogo. Ahí ya está, ve cómo han llegado, ahí está bien. Hasta ve, ahí. Listo. Entonces de aquí ustedes sacan otra fotito que les entra todo este lugar y de esa manera si no han tomado buenos apuntes por lo menos tienen la fotito para descifrar y complementar su trabajo. Ok. Para concluir, preguntas. Ingeniero, Sí. la parte que avanzó de electrones libres en los metales, un electrón confinado, determinación analítica de la energía de Fermi, ¿eso en qué parte entra? ¿En teoría también? Claro, la parte teórica. Esa es la primera parte, esto es antes de todo esto de aquí. ¿Sí? Estas ya son aplicaciones, por si acaso. O sea, todo eso que usted me dijo es una hoja antes de entrar a la parte de... Por ejemplo, primero hemos entrado primero a la energía de Fermi y todo lo demás, ¿sí? Después de eso hemos entrado en conducción. ¿Se acuerdan? ¿No? Teoría de Fermi, las bandas, la energía de Fermi y todo lo demás. Después de eso entra el tema conducción eléctrica. En conducción eléctrica hemos hecho un barrido de los elementos conductores metales, de los semiconductores y de los aislantes. Tenemos un breve resumen muy compacto en esa parte. Y cuando entramos a especificar los elementos semiconductores, se hace una explicación de que hay brechas, de que hay bandas de valencia y todo lo demás. Y luego se entra ya a la aplicación de los elementos semiconductores y entramos ya a estas dos últimas clases que tenemos aquí. ¿Okay? Entonces, en el orden secuencial en que les he ido dando el material, en ese mismo orden secuencial, ustedes van haciendo su resumen. ¿Sí? Por ejemplo, si usted tiene apuntes secuenciales, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, en ese orden haga su trabajo porque están las clases diseñadas para que secuencialmente se le dé una base y luego la posterior entienda algo de su aplicación. Entonces, de nuevo, la mejor guía es la secuencia, las fechas. Usted ordene sus apuntes por fechas secuenciales y en ese orden haga su trabajo, porque técnicamente exactamente es lo que estoy haciendo. No les voy a dar esto y después les voy a dar energía de Fermi, digamos, ¿no? Entonces, todo debe hacerlo en forma secuencial, de acuerdo a la secuencia de las clases que estamos dando. ¿Alguna otra consulta?
Bien. Otro aspecto que he notado en el grupo es que hay una cantidad prudente de estudiantes uniformes, continuos, ¿sí? Y hay intermitencias de algunos estudiantes que a veces entran, que a veces salen, ¿no? De todas maneras, si es que hay alguno de sus compañeros que intermitentes que entra una clase y después de 5 entra otra, entonces lo más adecuado es que se preste apuntes, ¿sí? Pero va a estar medio complicado eso, porque si se pasa, si pierde el hilo ya es complicadito que me retome. Pero de todas maneras, entre ustedes tiene que haber un poco de solidaridad. Y si hay alguno de los compañeros que por algún motivo no ha entrado 1 o 2 clases, no estaría mal que alguno le pueda prestar sus apuntes, pero no físicamente, ¿no? Una fotito, algo por el estilo. Bien. Entonces, por hoy eso es todo. Nos vemos la siguiente clase, que técnicamente va a ser el día lunes. Estos intervalos que estoy dejando tienen doble filo. Si usted no aprovecha el tiempito ese del intervalo que estoy dando para secuenciar su trabajo y después quiere hacer todo junto, le comento que va a tener dificultades. Entonces, este intervalo breve que le doy para el día jueves, ¿no? Breve, aprovéchelo de documentar y tener todo, porque al final nos va a hacer falta todo. Muy bien, jóvenes, conmigo, si no hay más preguntas, estoy esperando. Como no hay más, nos vemos el día lunes, que el menú ya lo conocemos, ¿sí? Vamos a entrar con los semiconductores, PNP, NPN, luego vamos a entrar a aplicaciones, circuitos, y ahí vamos a concluir. Por hoy eso es todo. Hasta el día lunes conmigo. Listo, ingeniero, gracias. Hasta el lunes. Ok. Hasta luego. Muy bien, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, hasta luego.